Hola niños y niñas, espero se encuentren muy bien. Quizás mi voz no les resulta familiar, así que lo primero que haré será presentarme. Mi nombre es Elvis Hernández, soy estudiante de la licenciatura en Filosofía de la Universidad Pedagógica Nacional y estaré apoyando al profesor Wilmar y por supuesto los estaré apoyando a ustedes en la estrategia Aprender en Casa, realizando este tipo de videos para que ustedes puedan seguir estudiando. Espero se encuentren muy bien, espero que sus familias también lo estén. El día de hoy vamos a ver la Colombia prehispánica y lo que fueron algunas culturas precolombinas. Entonces ya vamos a ver con detenimiento qué fueron estas dos cosas. Lo primero que hay que decir es que todo aquello que se denomina prehispánico, a lo que llamamos prehispánico, es todo lo que aconteció, todo lo que sucedió antes de la llegada de los españoles a territorio americano. Los españoles llegan a América el 12 de octubre de 1942, pero es solo hasta 1948 que ellos llegan a territorio sudamericano, región donde se encuentra Colombia. Se cree que en lo que hoy en día conocemos como territorio colombiano, habitaban seres humanos aproximadamente hace 20.000 años. ¿Por qué se tiene esta teoría? Porque se han encontrado lo que se llama pintura rupestre, que son una especie de grabados que se hacían sobre las piedras. No es del todo fácil determinar la edad de esos grabados, de esa pintura rupestre. Sin embargo, se dice que pueden ser de entre 20.000 y 10.000 años. Entonces, han habitado seres humanos el territorio colombiano hace muchísimo tiempo. No hay tampoco una cifra exacta acerca de cuántos pueblos indígenas y cuántos habitantes habían total en lo que hoy conocemos como Colombia cuando llegaron los españoles. Algunos misioneros españoles dicen que habían entre 5 y 6 millones de habitantes. Otros investigadores de otros países europeos diferentes a España dicen que había entre 1 millón de habitantes y 2 millones de habitantes. Si se dan cuenta que la diferencia es un poquito grande entre uno y otro. Sin embargo, no habían más de 6 millones de habitantes. Es decir, en total, en el territorio de Colombia, no habían más habitantes de los que hoy día habitamos Bogotá. Bueno, de todas formas, el día de hoy no nos vamos a centrar en cuántos habitantes habían o no en el territorio colombiano, pero sí hay que tenerlo presente. Como ya les había mencionado, el territorio colombiano había sido habitado hace muchísimo tiempo atrás. Pero eso no significa que esas personas que habitaban aquí se hayan establecido algo que se pudiese llamar una cultura. Es como si muchas personas vivieran en la misma casa, pero no son familia. No son familia porque no se relacionan entre sí, no se organizan, no se distribuyen tareas, no se quedan en un solo territorio. Entonces por ello se habla de cultura prehispánica de hace aproximadamente 5.000 años. Entonces por mucho tiempo hubo habitantes que se encontraban, digamos que desorganizados entre ellos, nunca se organizaron, sino hasta hace más o menos 5.000 años. Entonces la primera cultura de la que vamos a hablar es la cultura Calima. Cuando se habla de cultura Calima, ¿sí les suena familiar ese nombre? Si conocen que hay un centro comercial en Colombia
específicamente en Bogotá, que se llama Calima, pues se llama así porque hace mucho tiempo se decidió denominar Calima a varias culturas que se organizaron en el mismo lugar. Ese lugar, ¿cuál fue? El centro del Valle del Cauca. Allí esas culturas encontraban unas montañas que no les hacían difícil habitarlas, digamos que no eran muy empinadas o muy pobladas, muy densas en términos de animales, de vegetación, sino que se podían habitar, además de abundantes fuentes de agua y de un clima templado que les permitía sembrar diferentes alimentos, cultivar diferentes alimentos. Estas culturas que habitaron allí, porque eran varias, no solo una, hay que recordar eso, tenían diferentes estilos de vida, diferentes estilos artísticos. Y ya les voy a hablar un poquito de qué es eso de un estilo artístico en una cultura precolombina. Se le llama estilo artístico a todo lo que estas culturas desarrollaron con el oro y por ejemplo con el barro. El trabajo del oro se le llama orfebrería y son todas estas piezas que de pronto hemos visto por internet o en fotos o si han tenido la posibilidad de ir al Museo del Oro, se realizaban. Al comienzo eran de muy buena calidad, después va bajando el uso del oro, estas comunidades dejan de usarlo y a eso se le llama un periodo sonso, un periodo en el que la cultura como que no era muy enérgica, no se movía tanto. Por eso quizás ustedes han escuchado que hay personas a las que les llaman sonsos, porque no están como despiertos, como que no están activos, no están pilas. Otra cultura que se considera muy importante es la cultura muisca. Se dice que sus integrantes originalmente venían desde Centroamérica hacia Sudamérica para asentarse, para quedarse a vivir lo que hoy día se conoce como la sabana de Zipaquirá, de Nemocón, Ubaté, Chiquinquirá, Tunja, Sogamoso, que son tierras frías o templadas. Desde ahí donde se produce la papa y algunos otros alimentos que consumimos todos los días. La principal fuente de agua para estas comunidades, porque sin agua una comunidad no va a vivir, era el río Bogotá, que por supuesto no lucía como luce hoy en día. Su agua era potable, la podíamos consumir, podíamos nadar en ella, etcétera, etcétera, etcétera. No era la cosa horrible que hoy en día vemos. Habían dentro de su organización numerosas aldeas. Esas aldeas son todos los barrios o muchos de los barrios que conocemos hoy en día. Suba, Tuna. Tuna era como se conocía a lo que hoy se llama Tunal. Tuna es un fruto y como se daba en abundancia en ese lugar se llamaba Tuna. También Tibabuyes, Usaquén, Teusaquillo, Cota, Engativá, Funza, Fontibón, Bosa, Soacha, entre otros. Como pueden ver, si uno se fija en el mapa de Bogotá, entre Suba y el Tunal hay una distancia grande, es un recorrido bastante grande. Eso quiere decir que los muiscas habitaron un terreno considerable, que fueron muy organizados y se dice que es una de las culturas que más desarrollo tecnológico y social tenían en ese momento. La siguiente cultura que vamos a ver es la cultura quimbaya. Esta cultura habitó lo que hoy día se conoce como Caldas, Quindío y Risaralda. Se destacaron sobre todo por su agricultura, porque tenían sembrados diferentes tipos de alimentos. También eran buenos cazadores,
se dice que tenían un gusto por la carne, lo que los llevaba a cazar, digamos, de manera constante, seguido y como una actividad que realizaban día a día en la comunidad. En los bosques podían encontrar venados, conejos y bueno, diferentes animales que uno podría llegar a encontrar en un bosque. También hacían terrazas de sembrados, que es cortar o aplanar, digamos, una parte de la tierra y allí sembrar. Aquí les dejo imágenes para que quede un poquito más claro. Y algo que se resalta mucho en esta cultura es el trabajo tan elaborado que tenían de las piezas de oro. Aquí les dejo también unas imágenes para que puedan ver el excelente trabajo que hacían. Otra cultura muy importante precolombina, prehispánica, es la cultura tairona. Ellos habitaron la Sierra Nevada de Santa Marta desde el año 200 después de Cristo. Se situaron entre el nivel del mar y los 2000 metros de altura. Entonces, al nivel del mar estaban, digamos, sobre el suelo, y a los 2000 metros de altura quiere decir que ascendieron en la sierra, que la subieron para ubicarse allí, para sembrar allí y para beneficiarse de las condiciones que le daba la sierra. Se consideraban grandes arquitectos. Acá les dejo imágenes de lo que eran sus obras. Ellos construían escaleras de piedra que dirigían a terrazas, si tú subías esa escalera, llegabas a una terraza donde ellos tenían sus cultivos y tenían sus hogares. En la actualidad también hay habitantes en la Sierra Nevada, sin embargo no nos vamos a centrar en ello y vamos a hablar de lo que pasó antes de la conquista y la colonización de América. Es decir, todo lo que pasó antes de ¿qué año? De 1492. La última cultura que les voy a presentar es la cultura tumaco. Ellos habitaron los manglares de la costa pacífica y Buenaventura. Se cree que habitaron en esos territorios desde el 700 a.C. hasta el 350 después de Cristo. Entonces, en el momento de la conquista, ellos ya no habitaban ese territorio. A esta cultura también se le llamaba una cultura tolita, porque en los lugares donde ellos habitaban era frecuente ver tumultos de tierra que se le llamaban tolas, como una especie de tumba sobre la tierra. Sobre la tierra no, bajo la tierra, y sobre la tierra tú podías saber que había una tumba allí porque había un montón de tierra. Para finalizar, quisiera contarles, ya que hace poco fue el día del idioma, algunas palabras que se conservan, que usamos día a día, que tienen un origen en culturas precolombinas, en culturas prehispánicas, en sus lenguas. Por ejemplo, hay palabras del quechua. Se han visto que a veces a eso que la gente se pone en las orejas se le llama topo, pues es una palabra que proviene del quechua y significa adorno para la oreja. En Cali, si ustedes van a Cali y ustedes dicen bolsa, quizás no les entiendan, porque lo que nosotros aquí en Bogotá conocemos como bolsa, ellos lo conocen como chuspa, que también viene del quechua. Hay palabras que provienen del chipcha y que todavía usamos en el día a día, como totazo. Todos sabemos que es un totazo. Un totazo es un golpe muy fuerte. Hay palabras de el muisca. Algunas palabras que hoy en día conocemos como grosería, en su momento o en su lengua no significaban lo mismo. Hay algunas palabras que sí conservan su sentido, como por ejemplo atarbán, que es una persona mezquina. A día de hoy también le decimos a una persona que es mezquina, que es de pronto muy grosera con nosotros.
que esa persona es una Tarban o una... Bueno, niñas, no siendo más me despido, espero que les haya servido este video, que puedan seguir aprendiendo en sus casas, que se encuentren bien todos y todas, sus familias también. Así que un saludo y nos estaremos viendo en una próxima ocasión.